Muy buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Siempre es motivo de gozo poder reunirse con el pueblo que Cristo compró con su sangre derramada en la cruz del Monte Calvario. Cada uno de nosotros le costamos caro a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le costamos su vida, la cual entregó por nosotros y lo hizo por amor. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que no puede describirse tan fácilmente, y aun cuando fuera descrito, no sería tan fácil entenderlo. Así que gracias al Señor que nos permite reunirnos, estar en contacto con su palabra, hacer un alto en las responsabilidades laborales, en las responsabilidades de los oficios del hogar, para dedicarlo a la devoción con el Señor. En este mes de mayo y en junio, en nuestra iglesia, durante tantos años que no puedo recordar, siempre los hemos dedicado a reflexionar sobre la familia. La iglesia cristiana le da mucho valor a la familia porque Dios quiere depositar en ella su bendición, y que la bendición que le da a nuestra propia familia la prodiguemos, la derrochemos con otras familias de la tierra, de manera que ninguna se quede sin la bendición de Dios. En el mundo entero está tomándose un poco de conciencia sobre la importancia de la familia. Están tratando de defenderla, se han escrito leyes nuevas. Sin embargo, tenemos algo malo ahí en el corazón, en el pensamiento, en los sentimientos y las acciones de los seres humanos, que no deja penetrar la palabra de Dios escrita, porque Dios es el creador de la familia y no podemos seguir las prácticas de vida que Él nos enseña en la Biblia, y por esta razón hay mucho trabajo por hacer. Pero nosotros ponemos, como se dice comúnmente, un granito de arena, un esfuerzo pequeñito, una semillita de mostaza, que dependiendo de la tierra en la que cae, dará mucho fruto, cual a 30, cual a 60, cual a 100 por uno. Entonces estamos reflexionando en principios para ser mejores padres y madres de familia, en la misma idea marco que estamos utilizando para este año, de ser mejores personas, de transformarnos en pensamientos, sentimientos y acciones, de manera que vayamos pareciéndonos más a Dios el Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, todo ello con el auxilio del Espíritu Santo. Principios, prácticas de vida, porque la doctrina es la enseñanza, es la teoría, pero los principios son la práctica de vida que debemos tener. Para eso queremos motivarlos a todos ustedes, que se unan en el esfuerzo de la primera iglesia bautista de San Salvador para tener mejores papás, mejores mamás, mejores hijos, mejores familias, mejor iglesia y por supuesto una nación mejor, influida toda por la palabra de Dios escrita. ¿Cuál es la base para ser un mejor papá, una mejor mamá? La primera carta a los Corintios capítulo 13 nos da la respuesta. Lo leo para ustedes. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará.
porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces todo lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Estemos unidos en oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias en esta hora porque nos permites estar en contacto con nuestros hermanos y hermanas para reflexionar. Si podemos memorizar un texto del capítulo 13 de 1 Corintios, esto sería fabuloso. Si reflexionamos en el texto bíblico, en la práctica de vida, en los principios de vida para ser mejores padres y madres de familia, todavía sería mejor. Pero si aplicamos a nuestra vida el mensaje que tu Espíritu Santo tiene preparado para nosotros, el mensaje que tu Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos sagrados, entonces todavía será mejor, para beneficio de todos nosotros y para darte la honra y la gloria que solo tú te mereces. Pedimos tu bendición para todos nuestros hermanos y hermanas que hacen un esfuerzo para conectarse a esta transmisión. Que le des tu bendición de acuerdo a la necesidad de cada uno, que puede ser económica, que puede ser material, que puede ser física en cuanto a la devolución de la salud, o que puede ser espiritual. Nútrenos en el Espíritu a través de tu Espíritu Santo. Danos tu bendición en estas 4 áreas más importantes de la vida para que nosotros seamos de bendición a todas las familias de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. La semana pasada iniciamos y hoy vamos a concluir la reflexión en estos principios para ser mejores padres y madres de familia. Fuimos estudiando versículo por versículo, palabra por palabra, esta primera carta a los Corintios capítulo 13, y hoy no le dedicaremos tiempo a esto. Si alguno de ustedes quisiera precisar un poco en el sentido, en la interpretación de 1 Corintios 13, puede ver el programa de la semana pasada. Ahora, Facebook, esta red social que nos sirve para hacer estas transmisiones, borra todos los contenidos después de un mes. Lo hace, supongo yo, en el ánimo de descargar un poco sus satélites. La memoria de los satélites está llena con tanta foto, con tanta publicación de todo tipo. Millones y millones de personas en el mundo entero utilizamos esta red social, pero los documentos, las fotos, los videos guardados en esos satélites, en la memoria de esos satélites, deben estar llenos. Y por esta razón, hace poco inauguró una política nueva de dejar en la red durante 30 días estas transmisiones y después procede a borrarlas automáticamente. Entonces habría que aprovechar, si queremos ver la explicación de 1 Corintios 13, versículo por versículo, palabra por palabra, tendríamos que ver la reflexión del martes pasado con el mismo título. Hoy es la segunda y parte final. De manera que vimos, hermanos y hermanas, que tenemos una tarea sagrada, una tarea encomendada por Dios mismo, una tarea que nos resulta desafiante, una tarea que tiene un gran propósito para nuestra vida, porque también lo tiene en la mente de Dios. Dios nos ha confiado a los hombres engendrar hijos y ser los padres de familia. A las mujeres les ha confiado
concebir los hijos y convertirse en una madre de familia. No tenemos ningún manual perfecto porque en la red de internet ustedes pueden encontrar millones y millones de páginas de ayuda para ser mejores padres y madres de familia, y de seguro que si ponemos en práctica uno de ellos, nuestra familia mejoraría. Sin embargo, no habrá un manual perfecto, ni habrá un manual que satisfaga las ideas de cada hombre y mujer en el mundo entero. Es decir, que esto de ser papá y mamá no es un camino como un lecho de rosas, sino probablemente lleno de obstáculos, de piedras o de espinas quizá. Entonces, el mejor manual de todo lo que podemos encontrar en la red de internet, los principios o las prácticas de vida eternos, los encontramos en la palabra de Dios escrita, en la Biblia. De manera que ella es la que puede guiarnos en esta tarea, en esta responsabilidad tan grande. Ser papá, ser mamá, no es solo el hombre engendrar y la mujer concebir los hijos. Hay que darles una formación. Ser papá, ser mamá o ser padre y madre de familia significa guiarlos por el camino hasta que los papás mueran o los hijos. Ser padre y madre de familia no solo es engendrarlos para los hombres y concebirlos para las mujeres. Hay que amarlos con amor incondicional, con amor ágape, con el amor eterno de Dios, el Padre Celestial, y de su Hijo Jesucristo, con el mismo amor con que nos ama a nosotros. Debemos amar a nuestros hijos e hijas. Así que, papás y mamás, no solo se trata de traer hijos al mundo, como dice la gente, a sufrir, sino que hay que formarlos, hay que guiarlos, hay que amarlos, hay que reflejarles en todo el amor del Padre Celestial. La semana pasada entonces reflexionamos en 4 principios o prácticas de vida para ser mejores papás y mamás. Ahora quiero compartirles por lo menos otros 4, y el primero que voy a compartir ahora es que nosotros los seres humanos no somos perfectos, pero tenemos un llamado a la perfección. Los cristianos y cristianas no somos santos, pero tenemos un llamado a la santidad. Y nosotros entonces no somos perfectos, pero somos perfectibles. No somos perfectos, pero tenemos un llamado a la perfección como papá y como mamá. Y si nosotros somos responsables, ya dimos un primer paso en ser mejor papá y ser mejor mamá. Entonces, lo primero que tenemos que aceptar para ser mejores papás y mamás es llegar a la comprensión, a la conclusión que no somos perfectos. No hay papá perfecto, no hay mamá perfecta. Los hijos, cuando estamos en edad infantil, adolescente, juvenil, probablemente comparamos a nuestro propio papá y mamá con los papás de nuestros vecinos, compañeritos de estudio, hermanos de la iglesia, con algún personaje de la televisión, y nosotros hubiéramos querido que ese hombre fuera nuestro papá o que aquella mujer fuera nuestra mamá. Sin embargo, no se puede, amadísimos hermanos y hermanas, por más que uno se lo proponga. Si los papás y mamás de nosotros han sido pobres, probablemente cuando éramos niños, adolescentes o jóvenes, pensamos que nuestro papá debería de haber sido un millonario. Cuando miramos la situación de pobreza, de calamidad que se vive en El Salvador, entonces nosotros en la edad infantil, adolescente y juvenil probablemente pensamos que hubiera sido mejor que hubiéramos nacido en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Suecia, donde hay mejores condiciones de vida, en Inglaterra, en cualquier otro país de Europa o de Asia, China o Corea o
No sé cuál país les simpatice a ustedes y lo crean mejor que el de nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué Dios me mandó a nacer de este papá y de esta mamá? ¿Por qué me mandó a nacer a este país? ¿Por qué no me dio otros papás millonarios, guapos, las mujeres bonitas? ¿O por qué no me mandó a nacer en otro país, sino que me mandó a nacer a este? Esas ideas que nosotros teníamos debe hacernos reflexionar hoy en que los papás y las mamás no somos perfectos. Sin embargo, amadísimos hermanos y hermanas, quiero insistir en este punto que siempre insisto. La sabiduría de Dios es infinita, no tiene límite, no tiene medida. Hay un versículo que ustedes conocen: lo más tonto de Dios es más sabio que toda la sabiduría humana. Lo más sabio de toda la sabiduría humana no le llega ni a lo más tonto de Dios. En esa sabiduría infinita de Dios, entonces, Él llegó a la conclusión que no había mejor papá para nosotros que aquel que nos engendró. Esa sabiduría infinita de Dios llegó a la conclusión que no había mejor mamá que aquella que nos concibió. La voluntad de Dios es soberana, no acepta que nadie le tuerza la voluntad. La voluntad de Dios es como la de un rey. Nosotros aquí en El Salvador no hemos tenido rey, pero el rey es el dueño de todo, el soberano. Nadie le dicta órdenes ni leyes. Él puede hacer lo que le dé su gana de rey. Puede quitarle la vida a cualquiera, puede agarrar cualquier hombre o mujer como esclavos, hacer con ellos lo que quiera y nadie le puede decir nada. Todo el territorio delimitado es de Él. Él es el dueño, Él es el propietario. Toda la gente que habita en ese territorio es su vasallo, es su sometido. Todos los recursos naturales que hay en ese territorio, ríos, lagos, mares, animales acuáticos, animales terrestres, animales aéreos, todos los árboles, toda la fruta, todo el zacate, todo lo que está contenido dentro de ese territorio es de Dios, es del rey, y por esta razón se le compara a Dios con un rey. El rey es soberano. Los pueblos que vivieron bajo un reinado o en un reinado entienden bien eso de ser rey, que es el soberano. Él es la Corte Suprema de Justicia, Él es la Asamblea Legislativa que hace las leyes, Él es el órgano ejecutivo que ejecuta todo en beneficio de su población, supuestamente. Entonces, esos son los reyes, los soberanos de esos territorios. Entonces Dios está por encima de todos los reyes del planeta Tierra. Nadie puede dictarle ninguna orden a Dios, ni con 7 ayunos, ni con 7 vigilias, ni con una semana de oración, ni con un sacrificio que nosotros hagamos de caminar de rodillas 10 kilómetros. Dios no puede ser torcido en su voluntad es soberana. Él es el soberano de los reyes de la tierra, de todo cuanto es y de todo cuanto existe. Él es el creador. Entonces, en esa soberanía absoluta de Dios, nos mandó a nacer de este papá y de esta mamá. No había mejor papá, no había mejor mamá que este que nos engendró y que esta mamá que nos concibió. Y ahora ellos tienen el privilegio, la responsabilidad otorgada por Dios de guiarnos, de formarnos, de educarnos, de protegernos, de proveernos todo lo necesario hasta que nosotros estemos debidamente formados. Y después el ciclo se repite cuando nosotros engendramos hijos y las mujeres conciben hijos. Y de así vienen los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Entonces, amadísimos hermanos y hermanas, voy a repetir.
en la sabiduría infinita de Dios, en la voluntad soberana de Dios. No había mejor papá que nuestro propio papá para nosotros. No había mejor mamá para nosotros que la mamá de la cual nacimos. Si nosotros comprendemos esto, entonces vamos a comprender que nuestros papás no son perfectos y que nosotros como papás tampoco somos perfectos. Y los hijos no se quedan atrás. No hay hijos perfectos, no hay hijas perfectas. Todos, por el simple hecho de ser humanos, cometemos y tenemos una serie de vicios, una serie de errores. De allí que se vuelva necesario estar insistiendo, enfatizando en buscar el camino de la perfección, que por supuesto se encuentra en el cristianismo y en la Biblia toda la palabra de Dios escrita. Así que fallaremos como papá. Yo castigué a mis hijos en una ocasión que no se lo merecían. Ellos no habían cometido una travesura que hicieron los niños de la colonia. Cuando llegué de trabajar, vi que estaba el grupo de familia y ahí estaban mis hijos. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba? Allá fui a preguntar y me dijeron, es que estos niños, miren lo que han hecho. Ah, dije yo, ustedes también estaban aquí, váyanse. Y los llevé, váyanse para la casa, y los llevé marchando delante de mí. Y no, mira papá, no me digan nada. No papá, si es que se callen, les digo, ustedes allí estaban también, hínquense allí. Así castigaba yo a mis hijos, hínquense. Y les ponía una pierna sobre la otra para no andar corriendo detrás de ellos. He visto un sinnúmero de papás que andan corriendo detrás de los hijos para castigarlos. Así no podían correr. Y topada la nariz a la pared y una mano aquí y la otra mano aquí. Entonces no podían estar agarrándome el cincho. Y les daba 2 hinchazos. Ya voy a enfatizar un poco más este aspecto. Les daba 2 hinchazos a cada uno. Y le preguntaba, ¿cuántos años tenés? 3, me decía el varón. Pues te vas a quedar ahí arrodillado 3 minutos con la nariz topando en la pared. Y vos, le decía a mi hija, 6, me decía, pues 6 minutos contra la pared. Y van a aprovechar para reflexionar en la maldad que has hecho. Pasaron los años. Ya no tenía 3 años mi hijo, ni 6 mi hija. Yo tenía 50 años. Y me invitaron a comer a un restaurante juvenil. Y bien buena la comida, y ya cuando estábamos a punto de comerme el postre, me dijeron, papá, ¿te acordás de aquella vez que nos castigaste en la colonia? Ah, sí, me acuerdo. No habíamos hecho nada, me dijeron. Nosotros llegamos para oír qué era lo que estaba pasando, así como llegaste vos. Y nosotros estábamos preocupados por el castigo que le darían a los amiguitos de nosotros. Y vos ni nos dejaste hablar, me dijeron. Y nos diste duro con el cincho y nos tuviste arrodillados. Fue injusto lo que hiciste. Ay, hermanos, ay, hermanas. Como les he contado en el sermón de la iglesia, hasta el apetito perdí, ya no me comí el postre. Así que les pedí perdón, que me perdonaran. Les supliqué que me perdonaran. Había cometido una injusticia por no escucharlos. Si ellos me explicaban, me hubieran explicado, pero yo creía que cualquier mentira me darían para evitar el castigo. Entonces yo no soy un papá perfecto, cometí muchos errores, los descuidé mucho tiempo. Se criaron más en la calle que en la casa. La televisión quizás los aconsejó más, los amigos quizás lo aconsejaron más. Entonces yo reconozco que no soy un papá perfecto. Cuando me comparo con otros papás veo que yo estoy mucho mejor, pero cuando me comparo con otros que son mejores que yo, reconozco que yo estoy peor que aquellos. Entonces, amadísimos hermanos y hermanas, todos los hijos e hijas debemos entender que nuestros papás no son perfectos, pero nosotros como hijos tampoco somos perfectos. Los pastores de las iglesias no somos perfectos, pero los miembros de la iglesia tampoco son perfectos. Así como hay iglesias que destruyen pastores, también hay pastores que destruyen iglesias.
Y también hay hermanos que se destruyen entre ellos, hermanos en la fe. Y también ustedes deben conocer a papás e hijos que son enemigos a muerte. Ustedes deben conocer hermanos de carne y sangre que son del mismo papá, de la misma mamá, criados en la misma casa, en la misma escuela, con la misma comida, con la misma ropa, y son enemigos a muerte. No se hablan. ¿Qué esperanzas tiene el mundo que nosotros les testifiquemos del amor de Dios, del amor de Cristo y de las relaciones correctas entre los seres humanos que crean un ambiente que se llama reino de Dios? ¿Qué esperanza tenemos de decirle a Rusia y a Ucrania que firmen la paz, a India y a Pakistán que firmen la paz, a palestinos y judíos que firmen la paz, si nosotros con nuestra propia familia no estamos en paz? Con los vecinos no estamos en paz, con los compañeros de estudio no estamos en paz, con los compañeros de trabajo no estamos en paz. Entonces, amadísimos hermanos y hermanas, no somos perfectos, pero tenemos un llamado a la perfección. No somos santos, pero tenemos un llamado a la santidad. Y en esta tarea de ser papá y mamá, no somos perfectos, pero debemos hacer lo mejor que podamos en el camino de la perfección. Antes que nos muramos en este año 2025, debemos ser mejores papás y mamás con los principios, con las prácticas de vida que emanan, que surgen de la palabra de Dios escrita. Así que fallaremos como papá o como mamá, pero Dios nunca descalifica a este papá y a esta mamá que fallamos. Más bien debemos estar dispuestos a crecer, a pedir perdón como yo lo hice con mis hijos, a comenzar de nuevo y a crecer juntos en santidad y a caminar por el camino de la perfección. Nuestros hijos e hijas no necesitan un papá que no cometa errores, no necesitan una mamá que no cometa errores. Lo que necesitan son padres humildes que cuando no sepan reconozcan que no saben, pero que pueden investigar y que pueden aprender. Nuestros hijos e hijas no necesitan papás sabiondos, sábelo todo, que todos se lo saben y lo que no saben se lo inventan y que nunca se quedan callados sin abrir la boca y decir a veces ridiculeces. Entonces, amadísimos hermanos y hermanas, lo que nuestros hijos e hijas necesitan son papás y mamás humildes, que le enseñen a los hijos a levantarse cuando caen, cuando tropiezan en la vida. No hay nadie que no haya caído, hablando en sentido figurado, en su vida. No hay nadie que no haya cometido errores, no hay nadie que no haya cometido pecados, pero Dios siempre nos da oportunidad. Ustedes conocen el versículo bíblico: si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios le ayuda a levantarse. Entonces nosotros con nuestros hijos e hijas ya recibieron las calificaciones del primer trimestre. ¿Cuántos habrán aplazado de sus hijos e hijas? Yo les puedo decir por los niños del colegio que atiendo todos los días, ¿cuántos de sexto grado, por decir un grado cualquiera, cuántos aplazaron cuántas materias? En cada sección de sexto grado hay niños y niñas aplazados, pero apenas estamos en el primer trimestre. Ellos pueden corregir, prestar atención en clase, tomar apuntes de clase, preguntar cuando tienen duda, hacer las tareas y entregarlas a tiempo, repasar, estudiar para los exámenes o pruebas objetivas. Y el segundo trimestre será mejor y el tercer trimestre todavía será mejor. Yo conozco un niño, compañerito mío de la escuela Dr. Arturo Romero en el Centro Urbano San Antonio, aquí sobre la calle principal de la colonia Sacamil, antes de llegar a la Scandia, que ese niño había aplazado en segundo grado las matemáticas, pero le dieron oportunidad para el tercer grado, lo promovieron al tercer grado, pero por supuesto como uno va conociendo problemas más difíciles en cuanto a matemáticas,
Entonces el niño no sabía ni lo básico de las matemáticas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Sabía sumar y restar, pero multiplicar no podía. Y me acuerdo de un compañerito, íbamos a jugar un partido de fútbol contra la Doroteo Vasconcelos, que es otra escuela que está en el municipio de Ayutuxtepeque. Esa calle principal de la Sacamil divide mexicanos de Ayutuxtepeque, están bien cerca geográficamente, pero una es de un municipio y la otra del otro, a pesar que está, quizá no hay ni 1 kilómetro de distancia. Y había una rivalidad entre la escuela Doctor Arturo Romero y la Doroteo Vasconcelos. Y teníamos un partido de fútbol, los de tercer grado. Y entonces el niño que había aplazado, cuando nos estábamos cambiando de ropa para ir a jugar, le dijo al otro: hey, mira, le dijo, enséñame matemática. Era el niño más inteligente para matemática. Y le dijo el otro: sí, hombre, sí, ahí te voy a enseñar. Le dijo: cambiate. Y el niño insistió. No, mira, le dijo, yo no quiero volver a aplazar, le dijo, enséñame matemática. Sí, le dijo, ya te dije que te voy a enseñar. Y entonces le dijo el niño: pero enséñame ya ahorita. No, le dijo, vos estás loco, le dijo, si vamos a jugar contra la Vasconcelos. Y le dijo el niño: pero es que mi papá me va a cinchasear si aplazo matemática. Sí, pero te voy a enseñar después, ponete los tacos. Y le dijo el niño: te pago 5 centavos de Colón. Les estoy hablando de 1968. Con 5 centavos uno podía comprar 10 caramelitos de aquellos así grandes, de todos colores. Qué rico, qué sabrosura de 10 caramelitos. Un niño con 5 centavos era como rico. No, hombre, le dijo, por 5 centavos. Oí, le dijo, ya está pitando el árbitro, convocando a los jugadores para que llegaran a la cancha. Y le dijo el otro niño que había aplazado matemática: te doy 10 centavos, pues. Ay, le dijo el niño, enseñá, pues, le dijo, dame los 10 centavos. Y le preguntó, en todo lo que nos estábamos cambiando: ¿puedes sumar? Le dijo. Sí, le dijo. ¿Cuánto es 5 más 5? 10, le dijo. ¿Y podés restar? Sí, le dijo el otro. ¿Cuánto es 5 menos 5? 0, le dijo el otro. Ah, pues bien, podés sumar y restar. ¿Y podés multiplicar? No, le dijo, eso sí no puedo. ¿Y dividir? Está peor, le dijo. Entonces mira, le dijo, la multiplicación es una suma abreviada. Si vos decís 5 más 5 más 5 más 5 más 5, ¿cuánto es? Le dijo. 25, le dijo el otro niño. Entonces la multiplicación es una suma abreviada. En lugar de decir 5 más 5 más 5 más 5 más 5, decís 5 por 5, ¿y cuánto te da? 25, lo mismo que la suma. Entonces yo me fui a jugar y ahí se quedaron los dos niños en el aula donde nos estábamos cambiando de ropa. El niño que pagó los 10 centavos llegó a ser el contador general de Correos de El Salvador. Aprendió la matemática porque otro niño le enseñó, de su misma edad, de su mismo grado. Y un niño le entiende mejor a otro niño que el profesor, que al profesor. Entonces, amados hermanos y hermanas, aquel niño que aplazó tuvo oportunidad de aprender, estudiar y aprender. Y llegó a destacar mucho.
en la disciplina de la ciencia que había aplazado. Hay otro profesor que algunos de ustedes han de conocer, si les digo el nombre. Trabajó en la Universidad Evangélica, fuimos compañeros de trabajo. Y este niño había aplazado primer grado. Sin embargo, en su pueblo, en el occidente del país, lo promovieron al segundo grado. Y cuando la profesora del segundo grado los puso a leer el libro de Coquito o el libro de Mantilla o el silabario, resultó que el niño no podía leer. Todos los demás de segundo grado ya sabían leer, porque antes era requisito, como hoy en la preparatoria es requisito para ir a primer grado saber leer. Unos leen mejor que otros, por supuesto. Este niño del que les estoy hablando, la profesora dijo: vos no podés leer. ¿Y por qué te pasaron? Yo no sé, le dijo el niño. Regresate, le dijo. Te vas a ir para primer grado hasta que aprendas a leer, le dijo. Y la misma profesora hizo los movimientos académicos allí y al niño lo pasó, lo regresó al primer grado otra vez. Todos los del segundo grado y los del primer grado le decían a este niño el regresado. Llegó a viejo porque era más viejo que yo cuando estaba trabajando en la Universidad Evangélica. Y todavía a esa edad los compañeritos de primer y segundo grado de aquella escuela le decían el regresado. Entonces él me compartió esta historia que les acabo de contar. Pero llegó a destacar tanto que tiene 3 títulos universitarios. El regresado. Pinta cuadros con una hermosura que yo siempre quise comprarle uno y nunca pude porque nunca tuve dinero suficiente, porque sus cuadros son caros. Le he conocido como 12 y hay 2 o 3 que me gustaban. ¿Cuánto vale, licenciado? Vale tanto, guárdeme lo que se lo voy a comprar. Hasta el día de hoy no se lo compré, porque tuvo oportunidad para estudiar y corregir. Entonces, papás y mamás, si sus hijos e hijas aplazaron este primer trimestre que va del año académico, todavía tienen 2 trimestres y el tercer trimestre vale más en porcentaje que los primeros 2 y ellos pueden enderezar el camino y superarlo. Por supuesto, se necesita esfuerzo de parte de los hijos e hijas para aprobar las materias, los cursos, los grados, las carreras, y pueden destacar. Así como los papás no somos perfectos, nuestros hijos e hijas tampoco son perfectos, pero hay que darles oportunidad de perfeccionarse, porque hay unos papás que ya no vas a ir allá con tu tío Chepe, te vas a ir al taller de mecánica que andes todo grasoso y maloliente para que aprendas, porque vos no querés estudiar. Pues allá te vas a ir al taller de carpintería de Don Chon, al taller de mecánica de obra de banco. Para ahí van los papás castigando a los niños y niñas y no les dan otra oportunidad. Por supuesto, los niños y niñas deben tomar en serio esa oportunidad que le dan sus papás, porque sus papás están tratando de ser mejores papás y ellos deben tratar de ser mejores hijos e hijas, porque últimamente he conocido niños y niñas que no se preocupan porque su papá y su mamá se esfuerzan por pagarles la escuela, darles agua, energía eléctrica, red de internet, teléfono celular, tablet, computadora, ropa, perfumes, zapatos, uniformes, mochilas, útiles escolares, pagar la colegiatura, el transporte,
y aplazan un año de esfuerzo económico y de los papás en llevarlos y traerlos y en alimentarlos, un año completito tirado a la basura. Es verdad que no somos perfectos, pero queremos ser mejores padres y madres de familia. Y nuestros hijos no son perfectos, pero deben querer ser mejores hijos e hijas. Así que no necesitamos papás e hijos sin errores, sino personas humildes que se levanten cuando caigan, que corrijan cuando están caminando torcidos y que sean criados demostrándoles que en Dios hay esperanza para el cambio, para la transformación. Porque si no creemos esto, eso es hacer a Dios un manco que no puede hacer nada por nuestros hijos e hijas. En segundo lugar, amadísimos hermanos y hermanas, debemos educarlos en el amor de Dios. Lo primero era una práctica de vida, aceptar que no somos perfectos, pero que somos responsables y que queremos perfeccionarnos, que queremos ser mejores papás y mamás. Y en segundo lugar, debemos educarlos en el amor de Dios. Oigan cómo está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Entonces es fundamental que los papás y las mamás, en el ánimo de ser mejores, demostremos el amor de Dios en todo lo que hacemos con nuestros hijos e hijas. El amor de Dios, como ya leí en 1 Corintios, es paciente, es bondadoso, es perdonador, no rumia el rencor. Y este amor debe reflejarse en nuestra relación con los hijos e hijas. No se trata solo de regañarlos o disciplinarlos cuando es necesario, por supuesto que tenemos que hacer esto, sino también brindarles un amor incondicional, un amor que no pone condiciones de acuerdo a la calificación que se saque en las materias que está cursando, un amor que les permita seguridad, que les permita confianza. El amor debe de ser la base en nuestra relación con los hijos e hijas en cuanto a la educación, al regaño, a la disciplina, no llegar a la ira, el enojo en su máxima expresión. Necesitamos hijos e hijas que estén dispuestos a escuchar a sus papás y prestándonos atención, papás, mamás. Los papás podemos influir más que los amigotes en ellos, podemos influir más que los libros en ellos, podemos influir más que la televisión en ellos. Eso es resultado, lo que les estoy diciendo, de una investigación que se hizo en los Estados Unidos de Norteamérica con 2,000 jóvenes estudiantes. Les preguntaron quiénes influyen más en ti, y ahí aparecieron en los primeros 5 lugares los amigos, la televisión, la red de internet, la música, los artistas, los libros. Pero saben ustedes que yo no creía cuando leí ese trabajo de investigación. Los más influyentes, todos esos 2,000 reconocieron que eran su papá y su mamá. Miren ustedes si no es cierto. Ya les he dicho que a mí me gusta la música ranchera porque a mi papá le gustaba la música ranchera y hacía sonar la música ranchera todos los días, y siendo criado oyendo la música ranchera, entonces a mí me fue gustando la música ranchera. Entonces, ¿quién influyó más que mis amigos, los libros, la radio, la televisión, los periódicos? Mis papás. Y cuando ya nacieron mis hijos, yo no les ponía música ranchera, ni salsa, ni merengue, ni reggae, ni el reggaetón todavía no había salido cuando ellos eran niños. Pero yo les hacía oír la música clásica. Platicando con don Roger Velázquez Valle, me contó que el profesor de matemática que él tuvo cuando era niño les había explicado que las matemáticas estaban hechas, que la música clásica estaba hecha con perfección matemática, y en las clases les hacía oír música clásica. Platicando con el profesor Benjamín Solís Menéndez, me dijo que había que ponerles música clásica a los niños desde que estaban en el vientre de la mamá. No sé qué resultados o influencia se obtiene,
porque los niños en el vientre oyen todo. Cuando andaba en el vehículo con mis hijos, siempre la música clásica sonaba. Pasaron los años, yo me casé, nos separamos de casa hace 10 años, y en una ocasión, 1 o 2 veces que hemos salido en mi vehículo, entonces ellos se subieron y me dijeron: papá, ponernos la radio clásica. Entonces yo me quedé sorprendido. ¿Y por qué? Les pregunté. Porque esa nos poníamos cuando estábamos chiquitos, ya nos acostumbramos. Entonces yo influí en ellos para que escucharan música clásica. Así que los papás somos influyentes en nuestros hijos e hijas, y no hay mejor manera de influir en ellos que con el amor de Dios. La base de nuestra educación debe ser el amor de Dios. Ahora reflexionemos. Les voy a hacer una pregunta para que reflexionen ustedes y hagamos más interactiva la charla. ¿Estamos mostrando a nuestros hijos el amor de Dios, incluso cuando corregimos sus malos comportamientos o conductas o malas palabras o malas costumbres? ¿Estamos siendo comprensivos y pacientes con nuestros hijos e hijas para que ellos no se frustren, como Efesios nos lo da a conocer? Tercer punto, tercera práctica de vida para ser mejores papás y mamás. Hay que criar a los hijos e hijas en la disciplina, como enfaticé la palabra. Y también hay que enseñarles a nuestros hijos e hijas la palabra de Dios, hermanos, hermanas. En un aula de 20 niños, 14 no van a la iglesia. En un aula de 20 niños, 14 no les han enseñado la palabra de Dios en su propia casa. A 3 nada más les leen cuentos para que se duerman, como antes hacíamos los papás con nuestros hijos e hijas. Y yo había comprado un libro, la Biblia para niños, pero era libro, no era la Biblia con dibujitos, sino historias bíblicas de Noé, de la Torre de Babel, de Daniel en el foso de los leones, de la creación. Historias bíblicas con ilustraciones, con dibujos bien bonitas. Hay varios libros parecidos. Y entonces, vaya niñitos, les voy a leer un cuento. Por supuesto que les leía El gato con botas y otros, pero les leía una historia bíblica y les enseñaba el dibujo y les iba leyendo. Ya después orábamos y se acostaban a dormir. Entonces a nuestros hijos e hijas hay que enseñarles la palabra de Dios. Ya les he dicho que un sinnúmero tienen nombre bíblico y ellos ni saben que hay un personaje que se llama Daniel en la Biblia. Y yo les dejo, cuando le doy la charla a los padres de familia, les digo, por lo menos díganle quién es el personaje bíblico, qué características tenía y por qué le gustó ese nombre para sus hijos. A ver si su hijo o su hija reproduce las características del personaje bíblico. Pero ni siquiera saben que hay un personaje bíblico que tiene el mismo nombre. No puede ser. Estamos descuidando mucho, en términos generales, la disciplina y la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros propios hijos e hijas. Ustedes se saben de memoria el Proverbio capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, que la esperanza de tener un mundo mejor es por la instrucción que le damos a los niños. Porque como dice el misionero Norm Howell de las iglesias bautistas de Estados Unidos, el que ha llegado al templo a predicar varias veces y llega más frecuentemente al colegio a predicar el evangelio, él me enseñó esa frase que les he repetido: chucho viejo no aprende truco nuevo. Entonces, en nuestra iglesia, el viejo ya no va a cambiar mucho. ¿A quién debemos enseñarle más? Al niño. Si es la palabra de Dios escrita la que nos está diciendo, instruye al niño. Por supuesto, el viejo también, pero no tiene mucha esperanza de cambiar. El niño va siendo formado desde pequeñito
entonces tiene mayor ventaja, mayor provecho la enseñanza de la palabra de Dios escrita a los niños. Y por supuesto, la disciplina, la educación cristiana no es solo los sermones, este estudio, la clase de la escuela bíblica dominical, es un estilo de vida constante en la casa. Oigan esta frase, papás y mamás: la primera escuela es la familia. La primera maestra es la mamá. El primer maestro es el papá. La segunda escuela es donde ellos estudian académicamente. El segundo papá, hablando en sentido figurado, mientras el niño está en la escuela, el profesor es como el papá. La segunda mamá es la maestra de la escuela, hablando en sentido figurado. Entonces, nosotros somos los primerísimos responsables de la educación de nuestros hijos. No hay que dejársela a la iglesia, ni hay que dejársela a la escuela, porque tanto la iglesia como la escuela complementan la educación que nosotros le damos a nuestros propios hijos e hijas en la casa, en cuanto a costumbres, hábitos, higiene. El papá y la mamá son los que modelan. Ahora, en la cuestión bíblica no es la iglesia complementa. La primera responsable es la familia, tanto el papá como la mamá. Así que cada oportunidad debe ser aprovechada para enseñarles las verdades bíblicas, las verdades de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Cuando mis hijos estaban creo que el varón hasta el 3er grado y la niña hasta el 5º grado, estudiaron en el Colegio García Flamenco. Después de eso me lo llevé para el Colegio Bautista San Salvador y ahí se graduaron hasta el bachillerato. El varón llegó a 4º grado, la niña llegó a 6º grado y hasta el bachillerato de ahí se graduaron. Pero cuando estaban estudiando en el Colegio García Flamenco, en una reunión de padres de familia, nos compartieron una investigación sencilla que habían hecho con los niños y niñas. En cada grado y sección, los niños más mal portados, los niños más desobedientes, los niños más mal hablados, los niños más mal evaluados, los que tenían peores calificaciones, tenían una característica en común: viajaban en microbús. Eran niños llevados por un microbusero o una microbusera. Y cuando los niños van en microbús, van de diferentes colegios y van de diferentes edades, van de diferentes características, vocabulario y muchas maldades, yo lo he comprobado, las aprenden en el microbús. Malas palabras, pornografía, mala conducta, las aprenden en el microbús. Ese estudio sencillo que hicieron en el Colegio García Flamenco de hace algunos años había comprobado que los peores niños de cada grado y sección tenían en común que viajaban en microbús para ir de su casa al colegio y del colegio a la casa. Entonces les acabo de decir, cada oportunidad que tengamos de influir positivamente en nuestros hijos e hijas con la enseñanza de la palabra de Dios, hay que aprovecharla. Y si ustedes llevan a sus hijos e hijas de la casa al colegio, van diciéndoles: te mando a estudiar, no a que jugues. Te mando a que aprendas, no a perder el tiempo. Te mando a que seas mejor ciudadano, no peor ciudadano. Cuidado con los malos ejemplos. Hacete amigo de los que tienen 10 en todas las materias. No te hagas amigo del más molestón, del más bailarín, del que solo diciendo obscenidades pasa. Cuando vienen de regreso, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué cosas aprendiste? ¿Qué cosas viste? ¿Qué alegrías tuviste? ¿Qué tristezas tuviste? ¿Hay alguien que te molesta? ¿Estás tú molestando a alguien? Contame con confianza, porque de repente hay hijos e hijas que quieren suicidarse y el papá y la mamá ni siquiera saben, y es por el bullying, por el maltrato que les hacen. Un montón de niños y niñas se cortan las venas de las muñecas, de aquí, del brazo, del antebrazo, de las piernas, buscándose la vena femoral. Pero un sinnúmero de niños y niñas, y los papás ni cuenta se dan. ¿Por qué? Porque no los llevan de la casa al trabajo, porque se van
de su casa para de la casa al colegio, no llevan a los niños porque ellos se van de la casa para su propio trabajo y pagan a veces más en microbús que lo que vale el colegio donde están estudiando. Entonces, amadísimos hermanos y hermanas, voy a repetir, hay que aprovechar cada momento que tenemos para influir positivamente, educándolos, disciplinándolos de acuerdo a la palabra de Dios escrita. El acto de la corrección es para corregir, no es para castigar ni para destruir. Allá el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 11 nos dice: la disciplina a nadie le gusta en un primer momento, pero después da fruto apacible de justicia. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora reflexionemos, papás y mamás. ¿Estamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios todos los días? ¿Qué ejemplos estamos dándoles para vivir según los principios y la práctica de vida de los cristianos y cristianas de acuerdo a la palabra de Dios? Vámonos ya a la conclusión. 4 minutos. Les voy a mencionar otro. Nosotros tenemos que darles un ejemplo bueno, amadísimos hermanos y hermanas. En Efesios 5 del 1 al 2, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así que hay que ser imitadores de Cristo, hay que dar el ejemplo. Nuestros hijos aprenden más por el ejemplo que les damos que de las palabras que les decimos, por las palabras que escuchan de nuestra boca. Nosotros tenemos que reflejar el amor de Cristo. Nuestra actitud debe ser como la de Cristo. Nuestra paciencia debe ser como la de Cristo. Nuestro trato con los demás debe ser como la de Cristo. Nuestra fe debe ser como la de Cristo. Nuestro tiempo de oración como es la de Cristo. Nuestras decisiones como las de Cristo. ¿Estamos siendo ejemplo fiel de lo que queremos que nuestros hijos aprendan? ¿O les vamos a decir, hacé como te digo, no como yo hago? No. Para tener autoridad, para estar autorizado a enseñar algo, uno debe de practicarlo primero. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo era admirado por el pueblo porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos, que decían que hicieran las cosas, pero ni ellos las hacían. El Señor Jesús les dijo: hipócritas, atan pesadas cargas sobre el pueblo y ustedes ni con un dedo quieren moverlas. Entonces uno tiene autoridad para decir algo, para enseñar algo, cuando uno lo ha puesto en práctica primero. Concluyamos ya, amadísimos hermanos y hermanas. La educación de nuestros hijos es una responsabilidad que no debe de tomarse a la ligera. La Biblia nos da principios claros, prácticas de vida claros, sabios, para guiar a nuestros hijos en el camino que los conduzca hacia la vida eterna. Educar con amor, educar para disciplinar, educar con el ejemplo es la mejor manera de asegurarnos que crezca con una fe sólida y con una práctica de vida con un carácter que honre a Dios. Ahora que estamos reflexionando en nuestra iglesia sobre la familia, les invito a todos, amadísimos hermanos y hermanas, a que tomemos tiempo para un devocional corto, breve, una lectura bíblica, una alabanza y una reflexión pequeñita del texto bíblico que leamos, una oración para concluir. Eso no es mucho pedir. Estamos viviendo un ateísmo práctico, somos cristianos, pero nuestra vida parece que son de ateos. Entonces, el devocional familiar, ahora en este mes de mayo y junio, que estamos reflexionando sobre la familia en nuestra iglesia, hay que orar juntos, pedirle sabiduría y paciencia a Dios. Renovemos nuestro compromiso con Dios, el Padre, y con su Hijo Jesucristo, de ser mejores papás, mejores mamás, y de educar, de orientar, de guiar, de formar a nuestros hijos e hijas con la palabra de Dios escrita. Ustedes no están solos, Dios está con ustedes.
y el Espíritu Santo también está con ustedes para ayudarnos a que seamos mejores papás y mamás, que tengamos mejores familias, que tengamos mejores iglesias, mejores vecindarios y mejores naciones en el mundo entero. Que Dios le dé su bendición a cada uno de ustedes de acuerdo a su propia necesidad y que pongamos en práctica estos principios en el nombre de Cristo Jesús. Amén.